Vamos al Salmo 121. Salmo 121. Y lo que vamos a ver el día de hoy en la palabra del Señor, yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Yo desde niño he padecido de una especie de ansiedad por el futuro, por lo que viene en mi caminar en esta vida, por las responsabilidades que suelo tener, etc. Yo recuerdo que incluso en algún momento en la primaria estaba ansioso y temeroso porque no había terminado todos los trabajos de la escuela, entonces yo tenía temor y terror de que me fueran a reprobar. Por la gracia de Dios mi mamá me ayudó y recuerdo que pasamos toda una noche ahí trabajando y pudimos sacar adelante los trabajos. A los 17 años yo me fui a estudiar la universidad y recuerdo aquel viaje, el primer viaje, me fui desde Chiapas a Tuxtla Gutiérrez primero y después de Chiapas hasta Durango. Y yo recuerdo que tenía estos 17 años y vino dentro de mí un temor mientras iba en este viaje que se apoderó de mí y una ansiedad tremenda porque dije, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi futuro? Estoy dejando mi hogar y efectivamente no regresé jamás a Chiapas desde los 17 años, pero tenía temor acerca de lo que vendría para mí en el futuro, las cosas que tendría que enfrentar por mí mismo. Y yo recuerdo que en ese viaje en autobús, en la primera parada, yo me bajé y hablé y les llamé a mis papás y recuerdo que el apoyo que ellos me dieron, el aliento que ellos me dieron, el respaldo que ellos me aseguraron, me ayudaron a superar ese momento. A los 7 años de casado, por mi deseo de enriquecerme rápidamente, caí en la tentación y el lazo del diablo, como dice la palabra de Dios, y fui víctima de un fraude por querer invertir dinero donde no debía haberlo invertido. Y esa vez dije, ahora sí, porque quedé endeudado con un banco y quebrado mi negocio, y yo dije, de esta sí ya no voy a poder salir. Y eso me llenó de temor y de ansiedad y dije, aquí ya creo que no hay nadie que pueda ayudarme. Recuerdo que los consejos de mi suegro en ese tiempo fueron de gran ayuda y me ayudaron a entender muchas cosas acerca de los negocios y poder salir adelante. Pero lo más maravilloso que sucedió en ese momento fue que eso me llevó a buscar a Dios verdaderamente. Pero después en 2015, como muchos de ustedes saben, fuimos víctimas, como muchas familias en México, tristemente, del crimen organizado y perdimos a mi suegro y a mi cuñado. Y el temor de lo que enfrentaríamos ahora en adelante y la ansiedad por el futuro y lo que vendría más adelante se hizo presente otra vez. Hoy, cuando parecía que el mundo ya estaba entrando en una estabilidad económica, política, social, etcétera, vemos que el mundo empieza a revolverse por todos lados. El mundo se acaba de declarar, Estados Unidos, Japón, muchas de las economías principales acaban de declararse prácticamente en bancarrota, en quiebra. Vamos a entrar en una recesión, en una crisis que produce temor y ansiedad en aquellos que nos dedicamos para vivir algún negocio, algún trabajo, lo que tenemos. Mi conclusión, como creo que es la de muchos de ustedes, es que nuestra vida en esta tierra es un peregrinar lleno de incertidumbres, lleno de riesgos y lleno de peligros, como montañas oscuras que traerán inevitablemente momentos de ansiedad y de temor a nuestras vidas. Y en esos momentos de temor y de angustia nos hacemos la misma pregunta que veremos que plantea el salmista: ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Lo que vamos a ver en este sermón en 2 puntos básicos es la seguridad del salmista y nuestra seguridad en Jesús. En la seguridad del salmista veremos en los versículos 1 al 2 del Salmo 121, el Señor es la ayuda para quienes confían en Él. Y en los versículos 3 al 8, el Señor guardará en todo tiempo a quienes confían en Él. Yo creo que el Señor quiere hoy alentar nuestros corazones, mis hermanos, mostrándonos que Jesús nos guardará en todos nuestros caminos si confiamos en Él. Jesús te guardará en todos tus caminos si tú confías en Él. Así que vamos a leer el pasaje, Salmo 121.
para lo cual les pido que se pongan de pie, por favor, para leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si gusta leerlo en voz alta, puede leerlo conmigo. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pueden tomar su lugar. Lo primero que vemos entonces, mis hermanos, es la seguridad del salmista en los versículos 1 al 2 en términos de la ayuda. El Señor es la ayuda para los que confían en Él. Pero esto comienza de la siguiente manera. El salmista comienza con una pregunta de tipo existencial que deriva de una acción, que es la acción de levantar los ojos a los montes. Levantaré mis ojos a los montes. Y otras versiones lo traducen como levanto mis ojos a los montes, es decir, en tiempo presente. Es importante que entendamos un poquito del contexto de este salmo. Ustedes pudieron darse cuenta que ahí al principio nos muestra que es un cántico de ascenso gradual o un canto de ascenso gradual. Han pasado ya para este momento, si ustedes recuerdan, es muy probable que la primera audiencia del libro de los Salmos hubieran sido aquellos israelitas que fueron llevados al exilio, cautivos a Babilonia. Han pasado tal vez ya los 70 años que iba a durar este exilio y ha iniciado ya un proceso de restauración del templo, como lo vemos en el libro de Esdras y Nehemías. Y está el templo, por la gracia que Nehemías haya delante de los gobernantes babilónicos del imperio que los tenía cautivos, pueden regresar y empieza esta reconstrucción de Jerusalén como ciudad y del templo donde ellos adoraban al Señor. Y algunos israelitas entonces comienzan a regresar temporalmente. Algunos vienen y comienzan a instalarse, pero la mayoría empiezan a regresar temporalmente y a visitar nuevamente el templo de Jerusalén. La restauración había comenzado, pero todavía no se había llevado a toda su plenitud. Entonces, algunos teólogos y comentaristas creen que los montes, de los que habla aquí, alzaré mis ojos a los montes, podían representar el lugar donde simbólicamente habita la presencia de Dios, y esto nos remonta tal vez a Sinaí, aquel momento en el que Dios se manifiesta a su pueblo en la altura de estos montes. Pero otros teólogos y otros comentaristas también aseguran que por el contrario, los montes eran usados poéticamente para ilustrar los peligros, la incertidumbre, la inestabilidad que estos peregrinos al regresar a Jerusalén podían enfrentar durante el camino. ¿Sí? Estos peregrinos, recordamos otra vez, este es un cántico de ascenso gradual. Se cree que estos cantos tal vez eran entonados por estas caravanas de peregrinos que venían año con año, una o más veces a Jerusalén para adorar en el templo y después de regreso a su casa. A mí me hace un poco más de sentido cuando vemos esta interpretación de que los montes representan estos peligros, estos riesgos, estas incertidumbres, estas inestabilidades del camino, porque lo que vemos es que de ahí deriva precisamente una pregunta existencial para el salmista. Levanto mis ojos a los montes y después su reacción es preguntar, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y es obvio por el mismo salmo que esa ayuda no viene de los mismos montes. No viene de las montañas. El salmista reconoce, así como tú y yo tal vez hemos reconocido
que nuestro peregrinaje en esta vida es así de incierto, es así lleno de temores, de incertidumbres, de peligros, de inestabilidades. Por lo tanto, necesitamos ayuda para el camino. Necesitamos esa ayuda. No importa cuán hábiles, cuán fuertes nos consideremos que seamos, cuán diestros para hacer esto o aquello, cuán capaces lleguemos a pensar que nosotros somos. La vida siempre nos coloca en situaciones en las que nosotros reconocemos, mis hermanos, necesito ayuda. No puedo solo. Y hay situaciones tan especiales en las que dices, y esta ayuda no puede venir simplemente de algo que es de esta tierra, es ayuda que está más allá de los montes. Así que el salmista se responde a sí mismo. Versículo 2 en la parte primera, mi socorro viene del Señor. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y es interesante la manera en la que lo expresa. Él dice, mi socorro, mi ayuda personal viene del Señor. Esto implica forzosamente una seguridad que se deriva de una relación que ha sido previamente establecida y que ha sido previamente afianzada con este Señor. Él puede decir con toda plenitud y con toda seguridad, mi ayuda vendrá del Señor, porque el Señor es mi Señor. Su confianza, entonces, es más que una ayuda etérea, una ayuda del universo. Él no está pidiendo que los astros se alineen. No está pidiendo que la suerte le favorezca como si fuera algo etéreo. Dicho sea de paso, ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia. Sino que la seguridad del salmista está afianzada en el único Dios verdadero. En el único Dios que existe. Y él lo expresa de esta manera, en el Señor que hizo los cielos y la tierra. En el único Dios creador, el único soberano Dios, el poderoso creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, de aquel que sostiene al mundo y al universo en sus manos en perfección. No existe nada ni nadie que sea mayor o más grande que Él. No existe nada ni nadie que esté por encima de Él. Y Él es mi ayudador, dice el salmista. Ese único y poderoso Dios me ayudará. Solo Él tiene el poder, dice el salmista, de llevarme a salvo a mi destino supremo en esta vida. Y tú y yo podemos repetir lo mismo. Solamente el único Dios, el creador de todo lo que existe, es el único que puede llevarnos al destino supremo de nuestro caminar en esta vida. Pensar, mis hermanos, que nosotros podemos alcanzar el más alto propósito de nuestro peregrinaje en esta vida. Amigos que nos visitan, si tú todavía no estás en Cristo, quiero decirte, pensar que puedes alcanzar el más alto propósito de tu peregrinar en esta vida, alcanzar la vida eterna, la eternidad por ti mismo, y si nosotros lo llegamos a pensar, es tonto pensar de esa manera. Confiar en nosotros mismos nos conduce al caos y a un mayor temor y a una mayor incertidumbre. Es, en resumidas cuentas, la historia de la humanidad. El ser humano confiando en sí mismo, como Babel, y hasta el día de hoy, esta cosmovisión babilónica de podemos vivir aislados de Dios, al margen de Dios, podemos quitar a Dios de la ecuación y vivir bajo nuestras propias reglas. Y mire el caos en el cual vivimos hoy como humanidad. Y sabes que nuestra alma ansiosa, nuestra alma insatisfecha, lo sabe.
Por eso es que estamos luego angustiados. Por eso es que luego estamos como ansiosos, temerosos por el futuro, con esa incertidumbre en la vida, porque tu alma sabe que necesita ayuda para llegar al destino supremo para el cual Dios la creó. Ayuda que solamente Dios nos puede brindar y nadie más. Hay momentos en la vida, mis hermanos, yo lo he experimentado, en que nadie, ni siquiera la gente más cercana, ni siquiera la gente que más te ama, te puede ayudar. Nuestra ayuda viene del Señor. Eso es lo que nosotros debemos recordar todo el tiempo. A mí me ha tocado vivir algunas de estas experiencias que les comenté. Yo me di cuenta, mira, en esto, aunque quisiera, por ejemplo, en medio de la quiebra económica, yo decía, bueno, la mejor ayuda que pudiera recibir ahorita serían unos 3 millones de pesos para poder salir de mis problemas. Y eso no sucedió jamás. Porque no había quien pudiera darme, mis papás nunca han tenido esa cantidad de dinero en sus manos. Y por más que me amaran y que quisieran y que lloraron conmigo en su momento, no podían hacer nada por mí. 5, 6 años largos de trabajar arduamente juntamente con mi esposa, que ha sido una tremenda ayuda de parte del Señor para mi vida. Nos tomó 5, 6, casi 7 años poder llegar a ceros, pero pudimos ver la ayuda del Señor en medio de toda circunstancia. Pero humanamente nadie podía verdaderamente ayudarnos, porque solamente el Señor, mis hermanos, es la fuente segura de ayuda. Solamente el Dios Todopoderoso, dueño de todo, es el que puede ayudarte en cualquier circunstancia. Y Él se vale, como dije ahora hace un momento, de diferentes medios de gracia para lograrlo. Él siempre nos brinda su ayuda de diferentes maneras, por diferentes medios. Pero nuestra tentación muy a menudo es buscar la ayuda en otros lados y poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Cuando yo estaba en medio de esta situación, yo dije, con dinero puedo solucionar mis problemas. Mi tentación fue poner mi confianza en el dinero. Piensa dónde está yendo tu confianza, a dónde estás siendo tentado de dirigir tu confianza en este momento, ante las tempestades, ante los peligros, ante las incertidumbres de la vida. Nosotros debemos entender estos, mis hermanos: trabajo, educación, dinero, familia, etcétera, son solamente medios de gracia por medio de los cuales el Señor nos ayuda. Y esta ayuda Dios la extiende a todo tipo de personas. En su gracia común el Señor bendice aún a los que no creen en Él hasta el día de hoy. Así que, hermano, hermana, no confíes en los medios de gracia, confía en el Señor que ha provisto esos medios de gracia para bendecirte. Porque la palabra socorro que vemos aquí, ¿de dónde vendrá mi socorro?, que la traducimos también como ayuda, es más que un apoyo nada más, es más que una ayuda para sobrellevar una situación. No se refiere a un empujoncito, ¿no? No es la patadita de la suerte para que te vaya bien. Es una acción de rescate. Lo que denota esta palabra es auxilio, cuando te estás ahogando, y es un auxilio que implica este rescate, esta protección del peligro que tiene el potencial de consumirnos. Es fuerzas en medio de la adversidad cuando ya no las hay. Es un rescate de la misma muerte. Dios, mis hermanos, es toda la ayuda que nosotros necesitamos, y Él ha provisto ese medio de socorro, ese medio de rescate en Cristo Jesús, su Hijo. El único que puede ayudarte en el camino de la vida y llevarte a salvo al más alto propósito de la vida misma, de este peregrinar por este mundo, es Jesucristo el Señor.
Jesús te guardará en todos tus caminos si tú confías en Él. Por lo tanto, si tú estás en Cristo, si le has rendido tu vida a Jesús, puesto que Él es el medio de rescate que ha provisto para la humanidad, y no solamente de rescate de nuestras almas, sino de sustento de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Efesios y en Colosenses 1, luego lo buscan a partir del versículo 15, que Dios ha dado toda potestad a Jesucristo y Él sostiene todas las cosas en sus manos, toda la creación la tiene en sus manos. Así que si tú estás en Cristo, si le has rendido tu vida a Jesús, esto es una realidad para ti como era una realidad para el salmista en aquel momento. Esta debe ser tu confianza. El Señor, el poderoso creador de todo lo que existe, es tu Señor si estás en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Él es tu ayudador. Y en esto puedes descansar. Pero debo decir también que si tú no has rendido tu vida delante del Señor Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y haciendo a Jesús tu Señor y tu Salvador por medio de la fe, sin importar cuánto estés hoy en día disfrutando de la gracia común de Dios, esa gracia que tiene Él por la humanidad entera. Él no deja desprotegido a toda la humanidad hasta el día de hoy, y por eso es que tenemos lluvias que bendicen la tierra y que hay alimento para todos, y Dios bendice a buenos y malos. Pero eso se va a terminar un día, el día que Jesucristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día, si tú no le has rendido hoy tu vida a Cristo Jesús y llega ese día, tú te vas a enfrentar en soledad y sin ningún tipo de ayuda al juicio de Dios para enviar tu alma al castigo eterno y al sufrimiento eterno. ¿Por qué seguir viviendo en la oscuridad y en el temor y en la incertidumbre de la vida a expensa de tus propias fuerzas? Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Entrégale tu vida a Jesús para que entonces Dios te adopte por medio de Jesús en su pueblo, en su familia, y entonces tú goces de su cuidado y su protección eternamente. Dios ha ayudado a lo largo de todas las Escrituras, lo vemos, a su pueblo en todos sus caminos, en todo el peregrinaje del pueblo de Israel. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, lo vemos en Jacob. Ellos experimentaron la ayuda y el cuidado del Señor. En José, en Moisés, en David y muchos más del pueblo de Dios que confiaron en Él, en sus promesas, en su voluntad, y Dios los cuidó y los guardó como un pastor protector. Así se muestra el Señor para su pueblo en el Antiguo Testamento, que constantemente los cuidó y los guardó. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, versículos 4 al 5, si quiere ir conmigo. Gálatas 4, versículos 4 al 5, mire lo que dice. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. No solamente para judíos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que colocara su fe en Jesús. Eso es lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús nos es mostrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, como el buen pastor que guarda a su pueblo y que lo lleva seguro durante su peregrinar hasta la tierra prometida. Vean lo que dice Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será ¿qué? Salvo, y entrará y saldrá y hallará
pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis hermanos, Dios nos ha mostrado su amor a la humanidad y su cuidado especial por medio de Jesús, el buen pastor de nuestras almas, que nos ha librado del mayor mal y del mayor peligro y peligro de muerte eterna por medio de su sacrificio en la cruz. No hay mayor protección, no hay mayor camino seguro que Dios haya podido proveer para los seres humanos pecadores. Vean lo que dice ahí mismo en Juan 10, pero versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Vayan ahora al versículo 27 hasta el versículo 29 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, escucha esto, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Qué garantía tan gloriosa tenemos los que estamos en Cristo Jesús? De que Jesús guardará tu vida en todos tus caminos si tú confías en Él. Y a partir del versículo 3, lo que vemos parece que fuera como un cambio de voz. En versículo 1 y 2, el salmista habla en primera persona. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero a partir del versículo 3, pareciera que una tercera persona es la que está hablando. Algunos piensan que al viajar estos peregrinos, la mayor parte del tiempo lo hacían en caravana, ir hacia Jerusalén y luego regresar hacia sus casas. Y era muy probable, dicen algunos, que alguien de la caravana comenzara este cántico de ascenso gradual: levantaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y que después la caravana, como estos cantos así alternados, le respondieran al que iniciaba diciendo: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá, etc. Otros piensan que dado que estos peregrinajes hacia Jerusalén, muchos, hacer estos peregrinajes desde su lugar donde ellos ahora vivían hacia Jerusalén, ellos lo interpretan como que esta tercera voz que se escucha es la voz de un sacerdote que bendice a los peregrinos, ya sea cuando entran o cuando se van. Si se dan cuenta, a partir del versículo 3 suena así: no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Entonces el peregrino expresaba lo que nos dice el versículo 1, versículo 2, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después el sacerdote respondía a partir del versículo 3 con esta bendición para que fortaleciera al peregrino, para que fortaleciera su confianza en el Señor. Pero otros piensan también que esta tercera voz es el mismo salmista hablándose a sí mismo, recordándose que el Señor es el único poderoso y sabio y eterno Dios, creador de todo lo que existe, y Él es la fuente de su ayuda y el que lo cuida, el que lo guarda. También hace mucho sentido, y es que muchas veces en el camino de la vida, en momentos de ansiedad, en momentos de temor, es lo que nos toca hacer. El cristiano se recuerda todos los días el Evangelio porque lo necesitamos. Muchas veces nos toca recordarnos a nosotros mismos que por la fe en Jesús ahora pertenecemos a nuestro Dios, y Él será, por lo tanto, siempre nuestro seguro guardador y preservador. Esa es nuestra confianza. Y muchas veces tenemos que recordárnoslo, y muchas veces tenemos que recordárnoslo 3 o 4 veces al día. ¿Te das cuenta cómo en los primeros 2 versículos habla en términos de ayuda, pero a partir del versículo 3 hasta el versículo 8 habla en términos de guarda, de guardar, de
Dios es tu guardador, Él es tu preservador. Ayuda no solamente cuando estás en medio de una circunstancia difícil, sino el que te preserva, el que te cuida mientras tú vas caminando en la vida. Versículos 3 al versículo 8 es lo que vemos. El Señor guardará en todo tiempo a quienes confían en Él. Los versículos 3 al 4 lo expresa de esta manera. El Señor va a guardar al peregrino en lo personal, pero el Señor guardará a su pueblo como una comunidad, como su pueblo. Y dice el versículo 3 al principio: no permitirá que tu pie resbale. En estos caminos, en estas montañas tal vez que tenían que atravesar, uno de los peligros mortales que ellos enfrentarían sería resbalar y caer por un despeñadero, caer por un risco. Esto nos recuerda un poco la confianza que tenía David, o que expresa David en el Salmo 18, versículo 33. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Esto podía expresarlo él a causa del respaldo que el Señor le había dado y había logrado la victoria en frente de sus enemigos. Y esto es una realidad también para quienes estamos en Cristo, mis hermanos. Él está con nosotros, guardándonos de caer. Pero ¿sabes qué? No solamente de caer en peligros externos, sino preservándonos por medio de su Espíritu Santo de caer en las garras del pecado. Esa es la manera en que Él nos preserva, de caer en el peligro más peligroso que siempre mora latente dentro de nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa que quiere ir en contra de la voluntad del Señor, pero el Señor, a los que estamos en Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos guarda y nos preserva de caer en la tentación. Es lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Él es nuestro preservador. Si tú estás en Cristo, lo que este texto está diciendo, Él se va a encargar de que tú llegues a la gloria. Él te va a preservar para llevarte a la vida eterna que Él ya te concedió por medio de Jesucristo. No hay nada, no hay nadie en este mundo que pueda impedirlo. Ni siquiera tú mismo, ni tu propio pecado. Porque también el Señor nos va santificando y nos guarda de cometer aquellos pecados que nos separaban de Dios. Nuestra vida va siendo un proceso de santificación. Cuando venimos a Cristo somos justificados, nuestros pecados son borrados. Pero a partir de ese día, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, empieza a obrar nuestra santificación. Por eso es que hoy no somos como éramos hace 10 años, o como 5, o como 3, o como hace una semana, pero también reconocemos hoy que no somos lo que llegaremos a ser, pero por la misericordia de Dios no somos lo que solíamos ser. Porque Él nos va transformando, porque Él nos guarda, porque Él nos va a llevar seguros. Lo que dice Juan 10, ustedes están en mis manos. Nadie, nada nos puede separar de Él. Podemos dar pasos seguros en esta vida, mis hermanos, sabiendo que Él nos guardará de caer. En el versículo 3, pero la segunda parte, hasta el versículo 4, apela a la eternidad, a la omnipotencia del Señor, a la aciedad tal vez del Señor, es decir, a su existencia en sí mismo más allá del tiempo. Los dioses paganos eran caracterizados entre los pueblos por tener debilidades. Entre ellos, la necesidad de dormir, porque para empezar no eran dioses que verdaderamente existieran, pero hasta los seres humanos que crearon en sus mentes estos dioses con D minúscula identificaban que tendrían que ser dioses en todo caso con debilidades. Esto nos recuerda al profeta Elías con los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Los profetas haciendo su máximo esfuerzo para que cayera fuego y nada pasaba, y el profeta Elías así como troleándolos en lenguaje más moderno, pues grítele más fuerte a su Dios, a Baal, a lo mejor está dormido.
A lo mejor está en el baño, llévele papel. Pero nuestro Dios se reveló a sí mismo como un pastor que siempre vela por su pueblo. Día y noche, porque nuestro Dios no necesita dormir. Él es el Todopoderoso, no hay ninguna debilidad en Él. Tú y yo tenemos que dormir como una muestra de que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, porque a causa del pecado. Pero yo creo que en la gloria de Dios nadie de nosotros va a dormir. La palabra de Dios en 1 Corintios 15 nos habla de cuerpos glorificados y potenciados, al igual que el cuerpo de Jesucristo. No habrá necesidad de sol ni luna, porque viviremos eternamente en la gloria de nuestro Dios. El que guarda a Israel, porque Él los había escogido y les había prometido guardarlos y salvarlos, porque esa era la promesa que Él hizo a la humanidad entera. Él debía preservar a Israel para que naciera aquel que redimiría y sería la protección final para el mundo entero. Por eso Él los preservaría para la gloria de su propio nombre, y para la gloria de su nombre Él, si tú estás en Cristo, te va a preservar hasta el final. Y esos amenes, gracias, no serán muy convencidos. Pareciera muchas veces que las realidades de este mundo opacan las verdades de la palabra del Señor. Pero esta es la realidad, porque tú estás en Cristo. Si estás en Cristo, ahora eres su pueblo, eres su iglesia, sobre la cual Él tiene su especial cuidado. Jesús dijo: sobre esta roca, sobre esto que acabas de confesar, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, sobre esa confesión edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él la guarda. Él tiene su especial cuidado, porque te ama y porque Él te cuidará y prometió preservarte y llevarte a salvo hasta el final. Somos guardados por el Señor, por medio de Jesucristo, individualmente, como personas, como pueblo, como iglesia, somos guardados por el Señor. Él intercede por nosotros, dice la palabra del Señor, en tiempo presente, en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque Él está entre nosotros. Hay algo que creo que como iglesia no hemos llegado completamente a comprender. Cristo está aquí. No, eso me demuestra que no lo hemos llegado a comprender completamente. Cristo está aquí, en este momento. Ahorita, Él está aquí. Eso significa Emmanuel, y llamar a su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 28:20, al final, después de que el Señor les da la gran comisión a su pueblo, a sus discípulos, vayan, prediquen el Evangelio, enseñándoles, Mateo 28:20, a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes los domingos de 10:30 a 12. Yo estoy con ustedes cuando de plano sea muy urgente. No me anden hablando para cualquier cosa, solo si es verdaderamente necesario, solo si ya el chamuco ya se les fue encima. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta realidad es la que tenemos que creer, y si tu corazón no está brincando dentro de ti en este momento, mi hermano, mi hermana, pídele al Señor que por su Espíritu Santo haga realidad esta verdad en tu vida. Él te guardará, versículos 5 al 6. Él te protegerá contra todo daño latente de día y de noche. Contra el sol en el día, contra los efectos de la luna en la noche. Tal vez está haciendo una alusión al cuidado especial que el Señor tuvo sobre Israel cuando los sacó de Egipto, cuando los llevaba guardándolos, cuidándolos en el desierto,
De día con una inmensa nube que les proveía una sombra que les reconfortaba, y de noche con una gran lumbrera que les alumbraba el camino. Guardándolos de los peligros nocturnos, estos peregrinos, y en aquel tiempo, y todavía hasta el día de hoy, hay muchos que afirman que en estos peregrinajes por la noche eran peligrosos porque la exposición prolongada a la luz de la luna podía enloquecer a una persona. De ahí viene la palabra lunático, de esta creencia de que la exposición prolongada a la luz de la luna puede volver loca a algunas personas. Yo creo que sin Cristo, tal vez a estas alturas de mi vida ya me hubiera vuelto loco. Pero Él nos guarda. Ojo, en este cuidado y en este guardarnos no se nos promete necesariamente un viaje en primera clase. Si VIP, cero problemas, pura carretera bien pavimentada, pura de cuota, y sirviéndonos champaña, disfrutando de pato a la naranja. No, más bien, porque vivimos en un mundo caído, es más bien como un gansito con un jugo lala de naranja. Este mundo caído, corrompido por el pecado, por la maldad, indefectiblemente vamos a enfrentar momentos de adversidad, a veces por nuestro propio pecado, a veces por el pecado de otros, a veces por el pecado de los que gobiernan, a veces por simplemente la maldad en la que este mundo se desenvuelve. No se nos promete un camino sin problemas, se nos promete que el Señor nos guardará, nos preservará. Y este preservar es, Él está viendo tu camino, Él sabe lo que hay adelante, Él ya está haciendo a un lado lo que te estorba y Él está permitiendo lo que Él sabe que va a hacer para tu bien en tu vida. Protección del Señor conforme a su perfecta voluntad en todo tu peregrinar en esta vida está garantizado para ti si has creído en Jesús. En los versículos 6 al 7 dice, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, te protege de todo mal, Él guarda tu alma y Él te protegerá en todos tus ires y venires, en tu salir y en tu entrar. Te protege de todo mal. Esto trae a nuestras mentes, tal vez los israelitas que lo leyeron pensaban tal vez en José. ¿Recuerdan José, todo lo que tuvo que atravesar? Él entra a Egipto. Génesis 50:20, desde el 45 viene este encuentro con sus hermanos. Pero en Génesis 50:20 Él les dice esto a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. Escucha esto, y se preservara la vida de mucha gente. Aprendimos ahora que estuvimos con mi esposa en Juárez, en una de las prédicas, algo bien tremendo, y no es que, o sea, nos ayudaron a venir a esta realidad. No significa esto que Dios iba a tomar esa situación mala que intentaron contra nosotros y la iba a revertir y se las iba a regresar. No, significa aún eso malo, Dios lo usa para tu bien y para el bien de muchos y para el bien del reino de Dios. El sufrimiento angustioso de Jesús en la cruz, mis hermanos, a manos de hombres malvados, fue usado por el Señor para la bendición de muchos, para los que creemos en Él y para glorificarlo a Él que está a la diestra del Padre después de haber resucitado. Eso es garantía para nosotros de que no hay mal que pueda ir más allá del control de nuestro Señor. Los que estamos en Cristo tenemos esta plena seguridad en Él. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 1 al 5. Romanos 5, versículos 1 al 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es decir, porque ya estamos y ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Nada ni nadie, hermano o hermana, puede causarte un mal que esté fuera del control de nuestro Señor, que nos guarda y nos preserva por medio de Cristo Jesús. Él, Jesús, es nuestra ayuda segura para el camino.
Jesús es el poderoso guardador de nuestras almas. Eso dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Pues ustedes, dice, andaban descarriados como ovejas, pero ahora su nueva realidad han vuelto al pastor y ¿qué? Y guardián de sus almas. Al pastor y guardián de sus almas. Juan capítulo 10, 27 al 29, lo volvemos a leer. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie, repítelo, y nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús es el poderoso preservador de nuestras vidas. Romanos 8, 35 al 39. Y les estoy dando muchos textos. Memorízatelos todos para esos momentos de angustia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, diga conmigo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dime si no es el mejor negocio de tu vida haber entregado tu vida a Jesús, el Salvador y preservador de tu alma. Él guardará siempre tu salida y tu entrada. Todos tus ires y venires en esta tierra que te producen ansiedad, que te producen temor. Jesús siempre está dispuesto a ayudarte. Pídeselo. Filipenses 4, versículos 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Escucha esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. La esperanza de los israelitas en aquel tiempo y su esperanza hoy es regresar a salvo a la Jerusalén completamente restaurada. A un templo restaurado donde la presencia del Señor habite con ellos una vez más. Pero ¿sabes qué? Eso ya sucedió en la persona de Cristo Jesús. Él nos llevará a salvo a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, donde Él habitará y reinará entre nosotros, en su reino eterno, donde ya no habrá nada más que temer jamás. ¿No anhelas eso? Él te va a llevar seguro hasta allá, si estás en Cristo Jesús. Esta era la esperanza de Pablo. Él está a punto de ser decapitado y escribe su última carta a Timoteo. 2 Timoteo 4, versículo 18. Tal vez fueron horas antes de que lo decapitaran. Escucha esto. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra esperanza también, tuya y mía, si estamos en Cristo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 al 17. Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y Él me dijo, esto, es decir, en la corte celestial preguntan, ¿quiénes son esos que están debajo del altar delante del trono? Está el Señor en su trono, el Cordero está enfrente, en medio, y todos están adorando al Cordero. Y alguien pregunta, ¿y esos que están abajo del altar? ¿Quiénes son? En la presencia de Dios. Ahora sí, versículo 14, y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación
y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Y ayúdeme a leer, y le ruego al Espíritu Santo que Él te ayude a creer esto verdaderamente. Pídele al Señor que Él te ayude a afianzar esto en tu corazón. Porque tú sabes que incluso ahorita mientras escuchas este mensaje, hay una guerra en tu mente que te está diciendo, no, pero es que me está yendo mal en esto, pero esto está sucediendo, pero esto no parece que va a tener un fin. Pero esta debe ser tu confianza si estás en Cristo Jesús. Le voy a pedir que leamos juntos el Salmo 121. Si trae su Biblia, ábrala, y si no, en la pantalla va a aparecer. Salmo 121. Y leámoslo con esta fe, y que esta sea nuestra oración final. Voy a leer yo el versículo 1 y el versículo... les voy a pedir que lean ustedes el versículo 1 y el versículo 2. Y después yo voy a responder como a manera de una bendición sobre ustedes esta palabra. Así que vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Levantaré. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Todos. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jesús te guardará en todos sus caminos si tú confías en Él, hermano, hermana.